tiempo a César Flores. Él tiene la ponencia Innovación para crear empresa. César es gerente general de la empresa Ecofresh, con 40 años de experiencia laboral en el sector agroindustrial. Ecofresh nace de la iniciativa de dar valor a nuestra agricultura con un producto totalmente fresco. En el 2004, a través de una visión disruptiva, una importante inversión en máquinas y un equipo altamente comprometido, se inicia la comercialización del jugo de naranja recién exprimido en las tiendas de una de las cadenas de autoservicios más importantes del país. Muchas gracias, César, por estar aquí contigo. Recuerdo nuevamente a los asistentes que tenemos el chat y asimismo apunten los problemas y oportunidades que pueden descubrir en la sesión, porque esto se puede convertir en una iniciativa de proyectos y al final del evento vamos a compartir un formulario donde se registrarán esas iniciativas. El día de mañana premiaremos a los mejores. Bienvenido, César, y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y permitirme poder compartir mi experiencia de vida. Voy a hacer un correlato de mi historia personal. Espero sea desbarado. Ok, Pilar, vamos con la presentación. Correcto. Entonces, gracias. Comienzo. ¿Se puede ver entonces para comenzar? Sí. ¿Puede poner la primera diapositiva, por favor? La anterior. Esa. Como verán ustedes, es empresa viva con sentido de vida. Pues las empresas son vivas, están en permanente y constante cambio y tienen que tener un sentido. Todos tenemos que tener un sentido del hacer y de la vida. Por eso es el título, ¿no? Empresa con sentido de vida. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor, Pilar. ¿Cómo hacer una empresa? Pequeño gran detalle. Les voy a contar un poco de mi historia personal, en una cronología de hechos, algunas experiencias de fracaso, de éxito y cosas que me hayan podido suceder durante una línea de tiempo y al final con algunas reflexiones que les iré a compartir. La siguiente. Un poco de mi historia, mi inicio. Cómo mi inicio nace a raíz de una necesidad. A los 20 años perdí a mi padre, él falleció, y definitivamente yo estaba estudiando. Eso me hizo salir de mi zona de confort y tomar una decisión para ver qué hacer de ahí en adelante. Entonces, las motivaciones y las necesidades en el hombre van viajando en el tiempo, diría yo. Hay motivaciones intrínsecas, extrínsecas, trascendentales, ¿no? Entonces, yo tenía una necesidad y una motivación de poder mantener a mi familia y poder salir adelante. Entonces, yo les pongo ahí mi primer fracaso, ¿no? Mi primer fracaso se los voy a comentar. Dado que yo era hijo de un comerciante mayorista de frutas, entonces comencé mi primera compra. Dije, ok, siendo hijo de comerciante mayorista, vamos a seguir la línea. Entonces, lo primero que hice fue invertir todo el capital que me quedaba y compré una carga de naranjas. Fue la primera vez que compré algo. En esa ocasión, 10 toneladas de naranja. Las compré, puse todo el capital que tenía a disposición, lo llevé al mercado, fui a vender y claro, me demoré en venderlo y al final de cuentas perdí todo el capital. Al perder todo el capital, digamos que me quedé de manos cruzadas, pero con un pensamiento de superarme permanentemente. Llegué a casa, le conté a mi madre de lo ocurrido y me dice sabiamente, pues hijo, tienes que pagar derecho de piso. Entonces ahí fue mi primer fracaso, mi primer negocio, mi primer fracaso. Pago de derecho de piso. Un tanto que si se me recorta la voz es porque me emociono al recordar esos momentos vividos ya hace bastante tiempo que los llevo aquí presentes. Entonces, bueno, fracaso, oportunidad, ¿no es cierto? Nuevos retos. Y como ya no tenía dinero, entonces el mejor negocio es hacerlo sin dinero. ¿Cómo hacemos el negocio sin dinero? Pequeño gran detalle. Si no tienes plata y no tienes recursos económicos, pero tienes recursos personales, tienes conocimientos, tienes sabiduría, todo ser humano la tiene. Nuestro entorno, nuestros padres nos han otorgado una serie de herramientas. Entonces, bueno, yo acudí a eso y en ese momento en el mercado, fui al mercado, hablé con un amigo de mi padre y le pedí la oportunidad que me permitiera vender manzanas. Entonces, me facilitaron 10 cajas de manzanas, me acuerdo mucho. Y claro, todo el mundo vendía las manzanas de una forma y lo que yo hice fue cambiar de idea y acomodar las manzanas. En lugar de ponerlas por decir paradas, las puse echadas y en lugar de tener papel azul, le puse papel verde. Entonces, cambié la presentación. La innové de alguna manera, la desarrollé de otra manera y en muy corto tiempo la vendí, las 10 cajitas en el mismo día. Ese día las vendí todas. Al amigo de mi papá fui y le pagué el dinero y me ofreció darme más. Y así comenzaron las historias de las manzanas hasta que ya tenía volúmenes interesantes. Y cuando hablo de volúmenes interesantes es porque ya no eran 10 cajitas, sino eran 100, 200, 400 o 500 cajas de manzana. Esa fue la historia de las manzanas. Y de ahí vamos a contarles otra pequeña historia. Pilarcita, me ayudas con la diapositiva porque ahí viene una segunda. Cuando pasamos de la manzana a los melones.
Si por cierto las manzanas no iban mal, yo tenía un conocimiento adquirido por parte de mi padre, porque mi padre comercializaba melones en el mercado mayorista de frutas. Entonces, ok, yendo a las raíces, me puse a comercializar melones también. No contento con comercializar los melones, me puse a sembrarlos y a cultivar la tierra, ¿no? Lo que hice en ese momento es ver cómo tradicionalmente se sembraban los melones. Hice una pequeña disruptiva y evolución en la siembra, usando otro tipo de semillas y otro tipo de riego, no tecnificado. Los riegos en ese entonces eran por gravedad, pero había que en lugar de hacer una línea recta, comencé a hacer una línea curva. Al hacer una línea curva, el agua se estancaba y podía yo tener una mayor producción. Y para hacerla corta, la de los melones, pasé de producir, se produce normalmente 15 toneladas por hectárea, se producían en ese momento, yo pasé a producir 30 toneladas por hectárea haciendo unos cambios, permanentemente innovando y diferenciando, ¿no? En esta primera etapa de los melones, ya comienzo a abastecer a los supermercados de ese entonces. Muchos de ustedes de repente no habían nacido. No hay que dejar de ver el entorno en forma permanente y la competencia. Si ustedes ven mi lámina hacia el lado derecho, hay un observador que está con una lupa. Lo puse ahí porque es importante que siempre estemos viendo el entorno, las cosas que nos rodean, las cosas que nos van pasando alrededor. La competencia, el clima, los agentes externos que puedan estar influyendo en todo momento, ¿no? Y dentro de la línea de tiempo, haciendo los melones, pues, ok, interesante el tema de los melones, pero hay una diversidad de frutas. Y como ya había comenzado a abastecer al supermercado de melones, entonces comenzamos luego a ver ya diferentes frutas y comenzamos a diversificar, a ver otras opciones. Entonces ya vimos paltas, melones, fresas, duraznos, toda la variedad de cítricos, etcétera, ¿no? Y el objetivo en ese momento era ser el primero en ingresar y el último en salir de la góndola. O sea, siempre ver que ser el primero en tener el producto, en este caso, cualquiera que fuese, ¿no? Y ser el último en tenerlos también. Siempre pensando en la necesidad del cliente, en la necesidad del otro, y con la idea permanentemente de hacer la expansión, ¿no? El crecimiento permanente. Entonces, siempre estamos innovando, diferenciando, midiendo los resultados para ver si las estrategias van funcionando o no, para que puedan ser sostenibles y se vuelvan trascendentes en el tiempo. En una siguiente diapositiva, Pilarcita, pasas a la siguiente, por favor. ¿Sí me escuchas? ¿Aló? Las diferencias. Ok, siguiendo la línea de tiempo, de ahí agarramos, ya teníamos diferentes frutas. Entonces comenzamos a especializarnos en los cítricos. Buscamos alianzas, buscamos precios, buscamos volúmenes y comenzamos a vender. Nuevamente volvimos a las naranjas, porque inicié con naranjas y pasé por muchas frutas. Y de ahí volvimos nuevamente a los cítricos. Recuerdo que la primera vez que vendimos cítricos, comenzamos vendiendo 800 kilos de naranja, ya después de algunos años, y de ahí fuimos abarcando poco a poco y viendo de hacer compras por volumen y por precio, haciendo alianzas estratégicas, ¿no? Ya nos especializamos. Y de los cítricos pasamos a los jugos. ¿Cómo pasamos a los jugos? Definitivamente, toda dificultad, todo reto trae una oportunidad. Entonces teníamos un problema de mermas, un problema de qué hacíamos con las naranjas que no se podían comercializar directamente al público por su estética. Entonces, ¿era una desventaja o era una oportunidad? Lo vimos como oportunidad y en ese momento nace EcoFresh, ¿no? Viendo las máquinas para hacer los jugos de naranja. Entonces, comenzamos a ver la oportunidad de negocio, comenzamos a poner máquinas en diferentes locales. Al comienzo no aceptaban que pusiéramos las máquinas, pero fuimos avanzando, avanzando y avanzando. De tal forma que siempre estábamos pendientes de qué cosa hacer. Comenzamos a hacer jugos de naranja, fueron los primeros que salieron. De ahí pasamos a hacer otro jugo para innovar y comenzamos a hacer el jugo de naranja zanahoria. Y así sucesivamente fuimos avanzando en el tiempo y creciendo con el equipo. Por favor, ¿puedes poner la diapositiva anterior? Gracias. Siempre hemos ido creciendo, fuimos avanzando con el equipo bajo las premisas de innovar permanentemente, diferenciarnos, siempre medir los resultados. Midiendo resultados nos podemos sostener y por ende trascender. Esta es una secuencia lógica que siempre estamos siguiendo, son premisas de base, porque a la hora de medir, si nosotros medimos y los resultados no son los esperados, definitivamente volvemos a la parte de la innovación y la diferenciación. No podemos saltearnos los pasos van en forma correlacionada. Entonces, siempre es importante seguir esos pasos. También buscamos ser eficientes, eficaces en forma permanente, ¿no? Buscando el tema de tiempos, movimientos, estratégicamente hablando. A la fecha, somos la empresa más grande productora de jugos en el país. Tenemos actualmente 160 personas trabajando. Comenzamos 5 personas, a la fecha somos 160 personas. Abastecemos casi todo el mercado de jugos frescos
¿no? Y todos los retails. En el sector de hotelería también estamos abasteciendo el sector de hotelería y vamos cada vez desarrollando. Tenemos un equipo de trabajo multifacético, multidisciplinario, que nos acompaña. Tenemos laboratorios, tenemos una serie de cosas que nos permite poder ir diferenciando poco a poco y sosteniéndonos. Hemos hecho alianzas estratégicas también con agricultores, ¿no? Tenemos algo de campo que nos permite también saber la realidad del campo con todos los cambios que se nos vienen y siempre estamos dispuestos al cambio, estamos dispuestos a mantenernos y pensar en el bien común, que es muy importante para nosotros. Ok, no sé cómo vamos de tiempo, Pilar. Sí, ¿me logras escuchar? En mi última diapositiva le pongo el futuro es hoy, porque es hoy el momento de decidir hacer las cosas, las cuales ustedes crean convenientes. El momento es hoy, ¿no? Nosotros somos el resultado de nuestras acciones pasadas y mañana seremos el resultado de las acciones que hacemos hoy. Por eso es que yo siempre pongo el futuro es hoy. Y todos tenemos un sentido de vida y todos estamos vivos. Ahí en la pantalla sale Ecofresh, sale Foodpack y sale el operador logístico, son las tres empresas que lidero y que siempre estamos en constante cambio y en permanente cambio. Yo puedo quedar abierto a las preguntas que ustedes deseen. Gracias. César, hemos vuelto al panel principal. Tenemos aquí, bueno, algunas preguntas de la audiencia, si pueden ponernos aquí. Justamente nos está comentando Adriana, ¿cuáles son las principales dificultades que atravesó en su experiencia? Las primeras dificultades conmigo mismo, a la hora de decidirme hacerlas o no hacerlas, el arriesgarme, el tomar la decisión, el salir de mi zona de confort, perder el miedo, ¿no? Siempre nosotros estamos en zona de confort, entonces atreverte a salir, aún ahora, ¿no? A los cortos años que tengo, también siento esa adrenalina, ¿no? Del salir de mi zona de confort. Eso es sumamente importante. Perfecto, muchas gracias. Luego también Alexia Lozada nos pregunta lo siguiente, ¿qué nos recomendaría o qué es fundamental para lanzarnos a crear una empresa? ¿Qué es fundamental? Tu deseo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te motiva? ¿Qué te gustaría hacer más adelante? ¿Qué te gustaría hacer ahora y más adelante, diría yo? ¿No? Tus deseos, es tu destino. Así es, lo que uno anhela es lo que uno en realidad se puede poner como meta a lograr, como nos indica César. De hecho, creo que es ese ahínco y esa motivación de despertarse día a día, trabajar con esa fuerza para lograr lo que uno anhela fuertemente. Luego también nos pregunta Raúl Murga, en el proceso de innovación que hacen ustedes, ¿hacen uso de algún marco como Lean? No entiendo, a ver, ¿me puede ser marco Sí, como? como el marco de Lean Manufacturing o de repente algún proceso de agilidad que puedas haber implementado en la empresa. Bueno, sí hay algo que tenemos y siempre desde un inicio, que no lo he mencionado, es que nosotros apuntamos a la alta tecnología en los procesos, ¿no? Desde que creamos Ecofresh, invertimos mucho dinero en alta tecnología. Entonces, las máquinas que puedan estar en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, nosotros las tenemos acá en el país y invertimos en eso, en alta tecnología. En innovación, en desarrollo, tenemos una línea de productos bastante amplia, ¿no? Entonces, permanentemente estamos innovando y diferenciando. Tenemos equipos de última generación para todo eso. Perfecto, sí, el uso de la tecnología y yo creo que tener ahí también una estrategia de costo y liderazgo en el sector donde nos encuentran. De hecho, tú encontraste la fórmula para poder llevar este producto súper rico y fresco al alcance de todos. Y nos pregunta justamente en el marco de ello, Araceli y Brenda, ¿qué nos recomiendas para elegir nuestra idea de negocio? ¿Qué te recomiendo? Definitivamente todos nosotros tenemos algo innato dentro, un conocimiento, ¿no? De cualquier cosa. En este caso yo tenía el tema de las frutas por mi padre. Sin embargo, yo de profesión estuve en la escuela oficial de la Fuerza Aérea y mi ilusión era ser piloto. Estuve en la escuela, llegué a volar y salí y la vena comercial me llevó, ¿no? Y bueno, ahí estoy. Entonces, ¿qué idea de negocio tienes? La que tú sientas y que te late en el corazón. Atrévete, sal de tu zona de confort, pierde el miedo, básicamente. Correcto. Correcto, ese Bueno, dicho que nos indica outside the box, piensa fuera de la caja siempre para poder romper los paradigmas y de hecho continuar. Qué excelente lección nos has dado, César. Ahora también tengo la siguiente pregunta. De hecho, aquí la gente está muy emocionada con crear su propia empresa porque quieren que nos des así los tips de cómo es que tú lograste ser tan exitosa, pero quieren hacerlo ya. ¿Qué características debe tener el equipo de trabajo para que puedas tener éxito en el emprendimiento? compromiso, compromiso. Compromiso. Tiene que haber compromiso, pero ojo, primero el compromiso de parte nuestra hacia el equipo.
yo me comprometo con mi equipo, yo me preocupo por mi equipo, yo atiendo a mi equipo, para que a su vez podamos trabajar en forma disciplinada y ordenada. O sea, piensa en el otro, siempre digo yo, ¿no? Yo pienso en mi equipo, pienso en darle lo que necesitan, los recursos, ver que se desarrollen como profesionales, como personas, como seres humanos. Al desarrollarse ellos, me desarrollo yo. Eso me gratifica, ver que alguien se desarrolle, que estudie, para mí es gratificante. Excelente reflexión. De hecho, eso habla, yo veo marketing, eso habla de una cultura organizacional interna, porque normalmente a veces nos enfocamos en el cliente externo, que es el importante, pero también el boca a boca del cliente interno, que es nuestros empleados, nuestros colaboradores, y de hecho los que forman ya una familia que de repente no elegimos, pero sí seleccionamos dentro del proceso para nuestra empresa. Entonces, creo que el valor del compromiso que puedas recibir, como bien indicas, es el factor clave para ello, ¿no? Crece él, crecemos nosotros y al final se visibiliza y se hace súper grande esta empresa y emprendimiento y crecen todos, y hay de todo para todos, ¿no? Luego Pablo Condori nos dice, buenas tardes, ¿qué problemas has tenido con los interesados claves que estén en contra de su modelo de negocio? ¿Cómo ha enfrentado esos riesgos que genera su impacto? Problemas con interesados clave. Bueno, siempre va a haber gente que se interese en lo que está haciendo el otro, ¿no? Más aún si ves que le va bien, entonces te va a interesar. Copiarlo, imitarlo, verlo. Definitivamente nos han copiado, nos han visto, han simulado, se ha generado una serie de cosas. Y aquí lo importante es mantener siempre, como, y se sabe, ¿no? Un pie adelante. Entonces, mientras que te están imitando o nos están imitando, ya nosotros estamos haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces tenemos un avance ya más o menos de un año de proyectos, de lo que vamos a ir sacando poco a poco. Y la diferenciación tecnológica, el invertir permanentemente, no solo en equipos, sino que el factor humano es sumamente importante, ¿no? Darle las facilidades a todo el equipo para que pueda cumplir con los objetivos que todos nos trazamos. Perfecto. ¿Y qué riesgos has enfrentado con todas estas facilidades? ¿Has tenido de repente algún conflicto dentro de ello? ¿Cuáles han sido las barreras? ¿No me puedes repetir? Sí, ¿cuáles han sido? Lo que pasa es que eran dos preguntas aquí. Nos pregunta cuáles han sido los riesgos que han generado, o sea, cuáles han sido las barreras que han generado estos interesados claves en tu modelo de negocio. A ver, las barreras claves. Bueno, es que han habido muchas, ¿no? La barrera principal creo que he sido yo en algún momento y el poderme dar cuenta para poder dejar y pasar, ¿no? Un autoanálisis, una reflexión y perder el miedo, básicamente, ¿no? Entonces, el poder querer, el poder compartir, siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros, ¿no? Entonces, si por cierto, yo soy el gerente de la compañía, no tomo las decisiones solo. Muchas veces las decisiones las toma todo el equipo, ¿no? Entonces, es un compartir permanentemente. Siempre van a haber dificultades y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Aunque no parezca. Correcto, sí. De hecho, como dice un autor, quien se ufana de nunca haber errado en realidad es porque nunca ha intentado algo, ¿no? Si no te equivocas, en realidad es que en realidad nunca te has atrevido a perder el miedo a arriesgar. Nos pregunta Darlene, ¿es recomendable tener en un negocio familia o amigos? A ver, linda pregunta. Yo diría que sí. Tú puedes tener a la familia y a los amigos en tanto que pongan las reglas claras desde un comienzo. Una cosa es la familia, otra cosa es el negocio. Un familiar puede trabajar dentro de la compañía, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que poner las reglas bien claras y hay que demarcar, porque en todo caso vas a perder la familia y vas a perder los amigos, ¿no? Entonces, orden, básicamente, orden, desde un comienzo, desde un comienzo. Por ejemplo, si trabajo con mi hermano, entonces, ¿cómo es el asunto? Directamente, ¿no? Que es importante, es cuidarnos en todo el sentido de la palabra. Con los amigos igual. Sí se pueden tener en tanto que tengamos las cosas claras entre ambos, ¿no? Perfecto. Sí, como quien dice, las cartas están dadas, tú decides si juegas o no. Las cartas sobre la mesa. Así es. Nos pregunta Stephanie Smith, ¿cuánto tiempo es el pagar derecho de piso? El que tú estimes conveniente. Y lo digo así porque, por ejemplo, el primer negocio que yo hice y perdí todo el capital que tenía. Mi papá había muerto, yo invertí todo el dinero, perdí todo y pagué derecho de piso, lo que me dijo mi madre, y de ahí comencé a hacer nuevas cosas, ¿no? Entonces, el derecho de piso, ahí suceden dos cosas. O te levantas o te quedas congelado ahí y no sigues haciendo nada. El miedo te gana. Entonces, a caminar. Y bueno, ahorita se me acaba de venir una idea también, una anécdota que les cuento, ¿no? Me acuerdo que en esa época, si por cierto ya no tenía dinero, tenía un carro y me puse a hacer taxi, ¿no? Estuve haciendo taxi una semana. Y en una de esas manejadas me dije a mí mismo, esto no es para ti. Lo tuyo es otra cosa. Dejé el taxi y me fui al mercado a vender mis frutas. O sea, he hecho varias cosas, ¿no? Está en nosotros.
Interesante. En realidad, si mañana nos acompaña, nos contarás todas estas experiencias del taxi, tus pasajeros, las rutas que podías haber hecho y cómo en realidad volvió esta reflexión de no es esto para mí y vuelvo a lo mío, ¿no? O vuelvo a algo disruptivo y de ahí todo a un monstruo de empresa innovadora que has creado. Nos pregunta Alexia, actualmente en tu empresa, ¿qué acciones o qué proyectos tienes que tengan una huella en el impacto ambiental? Por ejemplo, nosotros hemos puesto un campo orgánico en la selva central y es el plan piloto para los nuevos campos orgánicos que se podrían desarrollar en la selva central. Nos ha tomado más de 5 años el poder hacer esta conversión. Entonces, tenemos un campo por certificar a orgánico. Wow, súper, súper interesante. Y sobre esta misma línea, ¿qué análisis toman para la medición de riesgos? ¿Qué análisis? Bueno, no tengo un análisis exacto que pueda decir cómo lo analizo. Lo que vamos viendo es cómo va el comportamiento del mercado y las necesidades que tiene el público, ¿no? Por ejemplo, el sabor del jugo lo definió el público, ¿no? Nosotros, por naturaleza, en nuestro país tenemos una calidad de naranja y nuestra naranja, para nosotros, el sabor tiene que ser un poquito acidito, ¿no? Si vas a otros países, el jugo de naranja es dulce por naturaleza, es por la variedad de naranja que tenemos. No, o sea, los análisis sería hacer un FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades y todo lo demás, que sí son válidos, que te van a servir, pero lo que te va a servir más es salirte de tu zona de confort. Porque no se gana si no se arriesga. Correcto. Sí, muy interesante lo que mencionas sobre todo de FODA, ¿no? El poder tener estas oportunidades, amenazas, pero sobre todo, creo yo, a veces podemos identificar algunas debilidades que luego las convertimos en el lapso del tiempo, en realidad, en una fortaleza y que luego, unida a una oportunidad, realmente desarrolla una estrategia de mercado que nos permite, como bien mencionas, no tomar la decisión desde la empresa de cómo va a ser el jugo, sino preguntarle al consumidor qué quieres para dártelo, ¿no? Entonces, en esa línea creo que ustedes midieron muy bien no tomar la decisión y decir cuál va a ser el impacto y a quiénes voy a llegar. Lo que pasa es que las empresas tengan en cuenta que son entes vivos. Las empresas están en constante cambio. Vas a tener diferentes problemas y diferentes oportunidades, grandes retos, grandes logros, como la vida misma, ¿no? Entonces, el hombre es creación de la naturaleza y las empresas es la creación del pensamiento del ser humano. Correcto. Y van a trascender en el tiempo. Y el hombre trasciende a través de sus actos. Muy bien dicho, de hecho sí. Y por eso estamos aquí aprendiendo de ti, de todos los actos y las acciones y decisiones que pudiste tomar a lo largo del tiempo. Cristian nos pregunta, ¿qué fondos concursables son buenos para emprendimientos en etapas iniciales? ¿Qué fondos? Bueno, nunca he acudido a ningún fondo, honestamente. Bueno, sí, como nos mencionabas, en realidad tú usaste el capital que tenías y de ello renaciste como el ave fénix con esa idea, entonces no hubo una incubadora. Lo que sí podría decirle es que todos por naturaleza tenemos un fondo, y no estoy hablando económicamente. Nuestro fondo es nuestra confianza en nosotros mismos. Ese es tu fondo, ese es tu capital, esa es tu capacidad. La confianza en ti, la confianza que tú puedes lograrlo, que tú puedes hacerlo. Ahí está tu fondo. Ese es el fondo del asunto. Perfecto, muchas gracias. Y por último, tenemos la pregunta de Araceli, donde nos indica, pregunta de Jaime Nicol, ¿qué haría si se va a la quiebra ahora mismo? ¿Cómo reinventaría la situación? Bonita pregunta. ¿Qué pasa si nos vamos a la quiebra? Los inicios son buenos, siempre. Siempre nos estamos reinventando, siempre estamos reiniciando. Ya nos ha pasado en una primera etapa, lo conté al comienzo, ¿no? Y el espíritu no cambia. Ahorita mi espíritu está igual que hace 40 años atrás o más, y eso es lo que prevalece, ¿no? O sea, posiblemente por diferentes situaciones se podría ir a la quiebra, sí. ¿De quién depende iniciar o no? De nosotros mismos, perdiendo el miedo, saliendo de la zona de confort, y ten por seguro, y yo estoy más que seguro, que volvería a hacer esto y mucho más. Perfecto. Muchas gracias. Es tu seguridad personal. Muchas gracias, César, por todos esos comentarios. De hecho, sí, la pregunta como que lo pone a uno en un cuadro de cómo me reinvento, ¿no? ¿Tú crees que seguirías en la misma línea de los jugos? ¿Cogerías otra rama? Yo seguiría en lo que sé. Me reinventaría definitivamente. He visto negocios colaterales. He abierto otras empresas que también no son del rubro, ¿no? De alimentos. Y ahí están avanzando poco a poco. Cuéntanos un poco cómo fue el impacto para Ecofresh durante la pandemia. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia del cierre? Ese fue un punto de quiebre en realidad de adaptabilidad lo más pronto posible. ¿Demoró el proceso de adaptación dentro de la organización? Dentro de la pandemia nosotros hicimos un plan de trabajo y se creó el plan de trabajo Camaleón, así le titulamos, ¿no? Porque había que cuidarnos entre todos. Entonces, Camaleón, que hasta ahora funciona, y el camaleón es un animalito que, si por cierto cambia su piel para protegerse, también tiene unos ojos que pueden ver 360 grados.
Mientras que uno mira hacia adelante 180, el otro puede mirar hacia atrás 180 y cubre los 360. Tiene una lengua bastante rápida para alimentarse, tiene garras y se agarra bien, y una super cola. Eso lo adaptamos a nosotros, y en el tiempo de pandemia nosotros comenzamos a funcionar aquí en la compañía y nos cuidábamos entre todos nosotros, entre los obreros, los ejecutivos, todo. Acá todos somos personas, simplemente hay un tema de jerarquía, nada más, había que cuidarnos. La pandemia afectó a la compañía, bajaron las ventas al 50%, nunca dejamos de pagar, no despedimos gente y nos supimos mantener. Lo bueno es que también nuestra compañía exporta y el mercado internacional nos ayudó. Y eso es lo que pasó, entonces nunca hemos parado, nunca hemos parado. Y sí tuvimos casos de COVID con los chicos, inclusive yo también estuve, y en el primer despistaje que fui con 10 de... Yo fui con 10 de mis obreros al despistaje, y de entre los 10 que estaban, salieron 4 positivos, y uno de los 4 fui yo. Entonces, simpático porque ya me fui con mis obreros a la casa, cada uno, pues, ¿no? Y los demás siguieron. Es formar un equipo, compromiso de todos. Pero sí, la pandemia afectó el negocio sustancialmente. Claro, como la mayoría de negocios en realidad, pero de verdad felicito la resiliencia, el compromiso de los empleados que mencionas. No solo, como indicas, son trabajadores, ¿no? Son parte de la familia, y ya eso también nos une. El hecho de poder ir y compartir no solamente lo bueno, ¿no? Esta parte de la experiencia del COVID, que era un temor en realidad, más que por la enfermedad, la incertidumbre de qué va a pasar luego, ¿no? Y cómo seguimos. Mil gracias, César, por estar con nosotros, por compartir esta experiencia tuya, por darnos ese empuje de seguir emprendiendo, y a todos los que hicieron sus preguntas, muchas gracias. No se olviden de llenar, apuntar estas ideas innovadoras que han tenido, todo ese know-how que nos ha dado César. Tómenlo, grábenselo, duerman con él hoy día para que mañana puedan llenarlo en el formulario y dar proyectos innovadores, que de esta cumbre que estamos viviendo el día de hoy salgan miles de EcoFresh más con otros nombres, sin robarle la idea a César, por favor. Entonces, pero ventajas y competencia, de aquí va a salir mucho. Así que, César, nos has motivado mucho para poder seguir apoyando el crecimiento económico del Perú, desarrollando ideas que en realidad puedan fortalecer toda esta economía, y que como país sigamos creciendo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por sus preguntas y por su audiencia. Gracias. Excelente.